fue para ustedes. Él en este momento va en su bus. Él tendría que haber salido el lunes a las 2:30. Ese era el plan. Pero como muchos habrán visto por noticias, no pudieron salir vuelos el día lunes por la neblina. La neblina estaba muy densa. Y lo peor es que muchos vuelos los cancelaron como casi de inmediato. Pero el vuelo del pastor fue el único que los dejó esperando en el aeropuerto por horas. El pastor, para que se hagan una idea, llegó a las 1:30 al aeropuerto y tomó el transfer para volver a Coyhaique. Como a las 6:30, 7. O sea, estuvo muchas horas en el aeropuerto esperando y sin éxito, pero él pudo volver y pasamos un buen tiempo también estos 2 días que estuvo acá, el lunes y el martes, y hoy día en la mañana, después de desayunar, fuimos hacia el aeropuerto y él salió y ahora está en su bus final para llegar a Lanco. Así que gracias a Dios y a todos los que estaban preocupados por él. Ok, Salmo 115, el versículo 1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy gracias de poder estar reunido hoy aquí día miércoles. Señor, te pido que cuides nuestra mente de los ídolos, que nosotros podamos estar acercándonos a ti. Señor, te pido que me ayudes a ser un buen predicador y un buen mensajero. Que el mensaje que predique hoy pueda ser de edificación para los oyentes. Señor, damos gracias porque tú has sido bueno en muchas áreas, Señor. Protégenos y cuídanos también en el regreso a casa después del culto, Señor. Damos gracias por este servicio y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos aquí leyendo en el Salmo 115 y me gusta el versículo con el que comienza el inicio. De hecho, estoy pensando quizás lo leamos el domingo en la mañana, antes de arrodillarnos en el momento de adoración, donde se lee siempre una reflexión. Este salmo está muy bueno. Nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y es bueno eso. Incluso en el ministerio es común ver a personas que lo que quieren, y la razón es porque están en el ministerio, es para la gloria propia. Para que otros digan: mira las cosas que he hecho, mira cuántas iglesias he comenzado, mira cuántas personas van a mi iglesia. Y ese es su objetivo y me alegra saber que estamos rodeados de creyentes maduros que no son así. De hecho, hay un conde antiguo, un creyente, que él solía decir que nuestra misión es predicar el evangelio, morir y ser olvidados. Ese debe ser la meta de todo creyente: servir a Dios no por nuestra gloria, sino para que Él sea glorificado. Y pensé que sería bueno no saltarnos este versículo. Estamos hablando de Dios, el único Dios. Él es el que merece la gloria. Ahora, en lo que yo me quiero enfocar es acerca de los ídolos, porque después habla de estas personas que dudan de Dios. En el versículo 2 dice: ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este versículo es bueno. Podemos aquí ver un principio bíblico bien importante, y es de que Dios es soberano. La Biblia enseña de que Dios hace lo que Él quiere. Y también la Biblia enseña, de hecho me gusta este salmo porque aquí podemos ver, por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, el libre albedrío de los hombres. En el versículo 3 nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, Dios hace lo que quiere. Tú y yo no somos nadie para cuestionar las cosas que Dios hace, y Él es un agente libre, es un ser que es capaz de decidir y hacer lo que Él quiera. Pero también en el versículo 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es decir, nos ha dejado la tierra y nos ha dejado aquí con libertad. Podemos nosotros actuar libremente y podemos escoger buscarle o desobedecerle gracias al trabajo que hizo Jesús en la cruz. La Biblia enseña que cuando Jesús murió en la cruz, cuando fue colgado, Él dijo: a todos atraeré a mí. Es decir, Él comenzó la obra redentora y ahora cualquiera que cree en Él puede tener vida eterna. Y entonces nosotros no debemos jamás dudar de nuestro Dios, ni nadie debe cuestionarlo, como aparece en el versículo 2. Él es el único Dios verdadero. Ahora, si es verdad, y en esta época en particular, en la época de Israel, que existían muchos dioses falsos, incluso el día de hoy existen muchos dioses falsos,
Si tú te vas más a Medio Oriente, vas a darte cuenta que son bastante populares. Religiones como el budismo o religiones como el hinduismo o los musulmanes con Alá. Tú puedes pensar en todas estas religiones, te vas también a China, te vas también a Japón, a Corea, a todas estas zonas más asiáticas y vas a encontrar otro tipo de creencias y de religiones que no concuerdan con el Dios bíblico. Y creo que cualquier creyente de Occidente, tú agarras a un bautista de Coyhaique o de Santiago o a un bautista de El Salvador, a un bautista de México, de Estados Unidos, y todos van a estar de acuerdo en que esos dioses son dioses falsos. No vas a encontrar, sería muy raro, no quiero decir que nunca, pero sería muy raro que en una congregación cristiana tú encuentres a una persona que es cristiana y que lucha con adorar a Buda. Es raro eso. No es común, y yo estoy casi seguro que aquí en la congregación nadie lucha con eso así como, hermano Nacho, pastor, tengo problemas porque quiero seguir a Cristo, pero también quiero seguir a Alá. No, sé que eso no pasa aquí. Sin embargo, un ídolo no necesariamente es una estatua de madera en la que nosotros nos estamos arrodillando y no debemos hacerlo, o tampoco es un dios falso de otra religión. Siempre un ídolo lo podríamos definir como cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Hay un lugar que Dios quiere en nuestro corazón, que es el centro. Quiere que nosotros estemos en el centro de su voluntad y Él quiere tener el control de nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces nosotros, en lugar de Dios, colocamos otras cosas que toman su lugar. Y eso es un ídolo. Yo recuerdo haber escuchado a un predicador, quizás ustedes lo conocen, el pastor Ezequiel Salazar. Y a mí nunca se me olvidó esto. Yo lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo en el año 2019 yo no sé si fue en vivo o si escuché o sea, me refiero, yo estaba ahí con él o si escuché una transmisión, pero fue hace muchos años. Y él decía que la Biblia enseña en Hebreos 12 que debemos tener los ojos puestos en Jesús. Y si hay algo que aparta tu vista de Cristo, eso es un ídolo. Y me gustó esa definición, que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y después el versículo dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, Él tiene todas las razones para que nosotros le miremos. Sin embargo, muchas veces hay cosas en la vida que apartan nuestra mirada. Y aquí puedes hacer una lista de muchas cosas que podrían apartar tu mirada de Dios. Por ejemplo, podría ser el dinero, podría ser el trabajo, la familia, el éxito, la fama, tu bienestar físico. Hay muchas cosas en la vida que, aunque no son intrínsecamente malas, si apartan nuestros ojos de Dios, se convierten en ídolos. El dinero no es malo. Muchos grandes varones de la Biblia fueron ricos, como por ejemplo David, Salomón, Abraham, personas que Dios utilizó grandemente y que tenían muchos recursos. Pero la Biblia nos dice que la raíz de todos los males es amor al dinero. Entonces nos damos cuenta de que muchas veces cosas que no necesariamente son malas, cuando nosotros les damos más importancia que la que Dios tiene, entonces ahí se vuelven un ídolo. Y quisiera hablar un poco acerca de esto, algunas características que vemos aquí de los ídolos que nosotros debemos evitar. Dice en el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Vamos a empezar ahí. Tienen boca, mas no hablan. La boca existe, es decir, tienen boca, pero no produce nada. Muchas veces las personas en su corazón tienen esta necesidad de Dios y todo el mundo tiene la necesidad de encontrarse con su Creador y tienen que llenar ese espacio con algo. Y muchas veces, como lo mencionaba, lo llenamos con otras cosas que no son Dios y eso se vuelve un ídolo. Ahora, ese ídolo nunca nos va a dar la palabra que nosotros necesitamos de verdad. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer algunos versículos que deberíamos nosotros conocer. Estoy en Juan. Deberíamos conocer bastante bien. Romanos capítulo 10. Dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Un versículo para memorizar cuando tú estás predicando el Evangelio. Le dice, si tú realmente has creído en Jesús y oras a Él, y le puedes citar, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Buen versículo para memorizar. Pero en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique?
Las personas necesitan escuchar la palabra de verdad, pero estos ídolos no pueden comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios queda desplazada. De hecho, Dios sí habló. Lo hizo a través de su palabra, a través de su Hijo. Incluso tú podrías hacer un argumento aquí. Ahora, estoy poniéndome como creativo aquí. Esto no es Biblia pura. Pero podrías decir de que el verbo, es decir, Jesús es Dios hablando y actuando. La palabra que se utiliza ahí, quizás cuando tú piensas en verbo, piensas en acción. Pero la palabra griega ahí es la palabra logos. Y es una palabra mucho más profunda. Mi punto es de que Dios sí habla. Habló a través de su palabra. Los ídolos no hablan. Muchas veces nosotros buscamos respuestas en nuestra vida para problemas y soluciones y los buscamos en cosas que no nos hablan. Lo buscamos en cosas como, de nuevo, el dinero, relaciones. Lo buscamos en hobbies, en deportes. Y estamos buscando las respuestas a los problemas de la vida. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil? O la crianza de hijos es tan difícil. O por qué proveer para mi hogar es tan difícil. Y estamos buscando las respuestas. Y estamos, en vez de enfocándonos en Dios, alejándonos de Dios. Y eso se vuelve un ídolo. Y nos damos cuenta, este ídolo no me está respondiendo. Porque los ídolos no hablan. Necesitamos entonces escuchar palabras de verdad. En el capítulo 14 de Juan, no lo tienen que buscar, pero en el versículo 6 Jesús le responde a Tomás y le dice: yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad. No solo que Jesús tiene la verdad, que sí es cierto, las enseñanzas de Jesús eran verdaderas. No es de que Jesús a veces hablaba con verdad, que sí, Jesús hablaba siempre con verdad, sino que Jesús es la verdad. A Él es al que nosotros debemos buscar cuando necesitamos estas palabras que llenan nuestra vida. La Biblia enseña también en Salmo 19, 7 y 8 que la ley de Jehová convierte el alma y el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Entonces nosotros debemos pensar, la ley de Dios es tan perfecta. Eso es a lo que nosotros debemos escuchar. Cuando tú busques palabra de sabiduría en los ídolos que hacemos en nuestra vida, te vas a dar cuenta que no hablan. Que van a ser mudos y cuando necesites esa respuesta no van a responderte, pero Dios sí puede responderte. Cuando tú vas a Dios en oración y pides consejo y dices: Dios, yo no puedo resolver este problema solo, necesito de tu sabiduría, vas a poder encontrar respuesta en las palabras de Dios. Si nosotros seguimos leyendo en el Salmo 115, debía haber guardado mi lugar. Ahí está. Salmo 115. Y si nosotros leemos ahora la segunda parte del versículo 5, dice: tienen ojos, mas no ven. Los ídolos son pésimos guías. Son pésimos guías. Tienen apariencia de visión, pero no ven. Me hace pensar, a veces la gente le gusta ver los ojos de las estatuas o de las pinturas. Por ejemplo, no sé si has notado cuando tú ves la Mona Lisa, esta pintura tan conocida, es de Da Vinci, ¿no? Diría que sí, Leonardo da Vinci. Y tú ves sus ojos y por la manera en la que están, como van directo hacia el espectador, no importa donde tú estés, parece que siempre te está mirando. Pero sabes que esa pintura no te está mirando. Obviamente da la impresión de que, pero no hay nada detrás de esa pintura, es simplemente óleo en un lienzo. Sin embargo, Dios sí nos puede guiar. Jesús sí puede ver cuál es el camino correcto que debemos tomar. Cuando Jesús hablaba acerca de malos líderes, utilizaba la manera de describir estos líderes, era llamarles ciegos, guías ciegos. En Mateo 15, acompáñenme rapidito guardando su lugar, vamos a leer el versículo 14. En Mateo capítulo 15, el versículo 14. Dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Justo hoy día, no tiene nada que ver con la enseñanza, pero tiene que ver con la enseñanza, pero coincidentemente estaba viendo un video en mi celular y me apareció una chica que era ciega y su hermana no. Y la chica ciega le explicó cómo ocupaba su bastón. Le decía: mira, yo ocupo el bastón así, y cuando estoy caminando por la calle, normalmente siempre hay algo al otro lado, como una pared o algo así, y con el bastón tú vas viendo eso para poder quedarte pegado a la pared y no irte hacia el lado de la calle. Y le colocó una venda a su hermana
Y después la chica ciega le dice, espérate, no te vayas, no sé dónde estoy, porque tú tienes los ojos tapados y yo soy ciega, no puedo ver. Entonces la chica estaba como, no te vayas, me perdí, ¿en qué parte me dejaste? Yo pensaba en este versículo, un ciego no puede guiar a otro ciego, es lógico. Ahora, normalmente en nuestras calles y tiene todos métodos para poder ayudar a las personas que tienen esta discapacidad. Sin embargo, Jesús estaba tratando de decir de que los hombres que no tenían la palabra de la verdad estaban siendo guiados, en este caso por fariseos, que también estaban cegados por su orgullo y por un corazón endurecido que no quería recibir la palabra del Mesías. Entonces, si dejamos que nuestros guías a la hora de tomar decisiones sean los ídolos, nos vamos a encontrar con la triste noticia de que ellos tampoco pueden ver. Tú vas a llegar por guía, vas a llegar por consejo a estos ídolos y te vas a dar cuenta que ellos no pueden ver el camino. Mientras que cuando contrastas esto con Dios, la Biblia enseña de que si nosotros nos fiamos de Él de todo nuestro corazón, que dice en Proverbios 3:5, que Él lo reconocemos en todos nuestros caminos y Él endereza nuestras veredas. Él sí es un buen guía y a Él sí podemos acudir. Entonces es bueno que cuando tú piensas a la hora de tomar decisiones, ¿quién es el que tiene el primer lugar en mi vida? Debe ser Dios. Y ahora eso se puede reflejar en autoridades cristianas en tu vida, cristianos maduros que te pueden dar consejos, pueden ser padres, pueden ser el pastor, y eso no significa que ellos decidan las cosas que tú vas a hacer, pero tú dices, necesito guía, necesito que alguien me diga qué debo hacer en esta situación. Entonces voy a ir a alguien que me pueda dar un buen consejo. Si tus decisiones financieras las tomas de personas, por ejemplo, que son deshonestas, y Dios no tiene ese primer lugar en tu vida, sino que otras personas que tienen mala fama tienen ese lugar en tu vida y que a lo mejor para ellos no está mal robar y hacer fraude. Entonces las decisiones que vas a tomar van a ser malas y el camino por el que te van a llevar va a ser un camino malo. Entonces nosotros debemos dejar que Dios, como dice en el Salmo 32:8, nos haga entender por el camino en el que debemos andar. Debemos dejar que Él sea nuestro pastor y que como buen pastor guíe a las ovejas. Nos dejemos ser guiados por Él. Las ovejas normalmente suelen ser un animal bien torpe, que si tú lo dejas sin guía, fácilmente se enreda y se cae y se daña y se lastima. Entonces reconoce que Dios utilizó ese animal para ejemplificarnos a nosotros y decir, no puedo por mi cuenta ser guiado y no puedo buscar guías malos. Debo acudir al buen pastor, a Jesús, y Él puede ser el guía en mi vida. Si nosotros seguimos leyendo en el Salmo 115, hay hartas características de los ídolos. Hemos visto que ellos no hablan, no ven. En el versículo 6, orejas tienen, mas no oyen. Te vas a dar cuenta de que la actitud o los ídolos no van a poder escuchar el consejo de otros. ¿Y por qué esto es importante? Porque vas a dar cuenta que todo esto culmina con algo. Vemos muchas características obvias de los ídolos, como hemos mencionado, pero ¿cómo termina el versículo 8? Semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces, si nosotros estamos siguiendo constantemente a otras cosas que no son Dios, vamos a terminar como estos ídolos a los que seguimos, que no ven, que no hablan y que no oyen. Orejas tienen, mas no oyen. Esta es una de las consecuencias de adorar a los ídolos, de tener otra cosa en nuestro corazón que no es Dios. Y es que terminamos siendo semejantes a ellos y no escuchamos el consejo que Dios nos quiere dar. Cada vez cuesta más escuchar la palabra. Tenemos un corazón que está endurecido. Cuando tú ves cómo Jesús predicaba ante los fariseos, es triste ver cómo ellos incluso trataban al pueblo que creía en Jesús como malditos. En el libro de Juan, creo que es el capítulo 6, cuando Jesús estaba predicando, los alguaciles no arrestaron a Jesús. ¿Por qué no lo arrestaron? Porque escucharon lo que él predicaba y decían, ¿hay otro hombre como este que diga estas palabras? Y después los fariseos dicen, la gente sin ley maldita es. Ninguno de los maestros ha creído en él. Y después aparece Nicodemo, que sí creyó en él. Y le dicen, pero ¿no deberíamos escuchar primero lo que dice? Y después ellos incluso mienten, o no sé si habrá sido un error, pero dicen, ¿no ves que nunca ha salido un profeta de Galilea? Eso es mentira. Si uno estudia la Biblia, Jonás salió de esa zona. Pero nos damos cuenta de que ellos estaban completamente resignados, no resignados, completamente ensimismados en la idea de que no, nosotros creemos que Jesús no es el Cristo, y endurecieron su corazón.
Y las palabras que Cristo les daba rebotaron en sus oídos y en sus corazones. Y de hecho, ¿por qué menciono esto? Porque lo tengo fresco en mi memoria, porque es de lo que quiero enseñar en mi siguiente mensaje, de cómo endurecemos nuestro corazón a escuchar a Dios. Pero entonces los ídolos no escuchan. Y eso sucede con aquellos que siguen a los ídolos. Tampoco escuchan la guía de Dios. Nosotros debemos, por el contrario, escuchar a Cristo. Jesús quiere que nosotros le escuchemos. Por ejemplo, en muchas ocasiones Él terminaba sus enseñanzas diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Él quería que nosotros escucháramos sus palabras, así como quería que los israelitas de su tiempo lo escucharan. También debemos escucharlo a Él. La Biblia enseña también que debemos ser tardos para hablar, tardos para irarnos y prontos para oír. Dios está en ese versículo hablando acerca de cómo muchas veces nosotros somos rápidos para enseñar y para decidir y para poder estar diciéndole a otros qué tienen que hacer. Pero Él desea que nosotros tengamos un corazón que es capaz de recibir la enseñanza y de escuchar lo que se nos tiene que decir. Es por eso de que no solo basta con participar en una comunidad donde tú tienes, como por ejemplo la iglesia, donde tú tienes autoridades y personas que pueden darte consejo y personas que son sabias. Tú tienes aquí en la congregación muchos hombres y mujeres que son muy sabios. Pero ¿de qué sirve tenerlos si no vas a escuchar lo que te dicen? Si te dicen: no hagas esto, o haz esto u otro, no deberías tomar esa decisión. O te animo que tomes esa decisión pronto. Y tú les escuchas, pero no los escuchas. Es decir, el sonido entró por tus orejas, pero no entró esa enseñanza en tu corazón. Y tú dices: me da lo mismo lo que me tienen que decir. No debe ser así. No debemos ser entonces como los ídolos, que tienen oídos, pero que no escuchan. Debemos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Después nos dicen en el versículo: tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan. Estos los junté porque tampoco quería ser demasiado creativo con lo de narices y oler. Pero tanto la nariz como el olfato, pienso yo, que están muy relacionados con las emociones, el sentir algo. Manos tienen, mas no palpan, es decir, no sienten, no tienen la capacidad de tocar ni ser tocados. Dios no es así. La Escritura nos muestra de que Dios sí siente, de que Él sí puede, y no me refiero a un tocar necesariamente físico, Él tiene emociones. La Biblia nos muestra de que Jesús sintió compasión por otros. En Juan 11:35, el famoso versículo de que Jesús lloró. Y si tú lees el contexto de por qué lloró, a veces la gente le gusta teorizar harto. No, aquí Jesús lloró porque este era el último milagro antes de su crucifixión. Quizás la Biblia dice que miró a las personas y dice que fue conmovido. Él se conmovió porque vio a las personas tristes y lloró. Es decir, Dios siente. Él entiende lo que nosotros sentimos. Hay versículos donde dicen que Dios se enojó o que Dios se entristeció. Cuando el mundo pecó tanto en Génesis y Dios decidió enviar un diluvio, la Biblia dice que le dolió en el corazón haber creado al hombre. Es decir, Dios siente cosas y los ídolos no es un Dios distante, es un Dios que siente la realidad. Por ejemplo, en Marcos 1:41 la Biblia dice: Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. El problema de un ídolo es de que va formando en nosotros un corazón sin compasión, un corazón que no tiene sentimientos por las cosas que Dios quiere que sí tengamos sentimientos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que cuando Jesús veía a las multitudes, se conmovía porque veían que eran como ovejas que estaban sin pastor. Entonces nosotros, al ver multitudes, al ver personas que no tienen a Cristo, deberíamos sentir lo mismo. Deberíamos sentir esa necesidad de decir: efectivamente, la mies es mucha y los obreros pocos. Estas personas que no están creyendo en Jesús están yendo al infierno y tenemos el mensaje de la vida eterna para hablarles. Si nuestras prioridades y lo que está en el centro de nuestro corazón no es Dios, es un ídolo, entonces nuestro corazón se empieza a endurecer. Y no solo no escuchamos lo que Dios dice, como vimos en el punto anterior, no sentimos las cosas que Dios quiere que sintamos, no sentimos esa compasión hacia el otro. Si un hermano está pasando necesidad, no sentimos ese dolor y no me dan ganas de llorar con mi hermano porque está llorando o reír con él porque está riendo. De hecho, Dios quiere que cuando en nuestra relación entre hermanos, que haya un amor y que haya humildad, y la palabra para describir eso es sentir, porque en Filipenses 2:5 dice: ella pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de la humildad en que como Él siendo Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces, Dios nos quiere formar a su imagen. Y Jesús tenía compasión. Él amaba a sus discípulos. Él se molestaba cuando veía a los fariseos enseñando falsedades y guiando al pueblo de mala manera. Él se molestó cuando vio al templo, cómo lo habían convertido en una casa de mercado y tenían gente ahí vendiendo a la entrada del templo, el lugar que pertenecía a Dios. Entonces vemos que él tenía emociones que estaban sintonizadas con las cosas que Dios quería. Pero cuando nosotros seguimos a los ídolos, esas emociones desaparecen. Es muy bueno que tú consideres entonces si tú eres apático espiritualmente en cosas por las que no deberías serlo. Si tú, por ejemplo, tienes compañeros de trabajo o tienes familiares que tú sabes que no han creído en Cristo y te da lo mismo. Y tú dices, no, pero que otro les hable. No, qué incómodo hablarle a este tío de Cristo, total. Si él sabe que soy cristiano, si quiere venir a la iglesia, viene. Esa apatía donde tú no sientes preocupación, esa persona se está yendo rumbo al infierno. Es preocupante. Debemos considerar si realmente estamos siguiendo a Dios. El versículo 7. Ahí sí. El 7 dice, no hablan con su garganta. En el 8, no tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Los ídolos no caminan ni dan los pasos que Dios quiere que nosotros demos. La Biblia habla mucho acerca de qué es lo que quiere Dios del hombre y cómo quiere que nosotros caminemos a diario. Por ejemplo, en Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dios quiere que nosotros tengamos un caminar con Él. Pero los ídolos no caminan, los ídolos no avanzan. Parte de la vida cristiana, la vida cristiana empieza cuando uno decide tomar la decisión de creer en Jesús y uno es hecho una nueva criatura. Sin embargo, Dios quiere que caminemos con Él, pasos de obediencia, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo ser parte de la iglesia local después de ser bautizado y participar en la cena del Señor y empezar por ejemplo, a conocer de Él a través de las Escrituras. Tener una vida de oración, como escuchamos en estas predicaciones que dio el pastor Jorge, y tantas otras cosas. Ganar a otros a Cristo, hacer discípulos. Si tú eres una persona de familia, criar a tus hijos en obediencia, tener un matrimonio que honra a Dios y que refleja la relación entre Cristo y la iglesia. Son tantas cosas que Dios quiere que hagamos y que requieren que nosotros estemos tomando un paso a la vez, estemos caminando con Él, que estemos haciendo hábitos de lectura bíblica, hábitos de oración, que a lo mejor estoy teniendo conversaciones con mi esposo o con mi esposa donde yo estoy hablando acerca de cómo Dios quiere que te trate de esta manera y que haga este tipo de comentarios y que no diga estas cosas y que yo te priorice cuando estás, otro paso, cuando estás criando a tus hijos y Dios quiere que les críes con disciplina, es decir, enseñándoles lo que está bien y lo que está mal, y cuando hay desobediencia poder corregirles para que luego cuando ellos les presentes el evangelio ellos puedan entender que mis acciones tienen consecuencias y mi pecado tiene como consecuencia la muerte. Es un proto-evangelio. Todas estas cosas son pequeños pasos que tú estás dando, pero si en tu corazón no está Dios y tienes otra cosa en lugar de Dios, no te va a permitir caminar con Cristo. La Biblia enseña de que nosotros no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Y me gusta esa palabra porque dice, no podéis servir a Dios. En este versículo está hablando específicamente de las riquezas y a las riquezas. Pero no nos dice de que si nosotros tenemos otro Señor, vamos a servir mal a Dios. No dice eso el versículo. Yo creo que está en Mateo capítulo 5. No nos dice que vamos a servirle ineficientemente, que no vamos a dar el 100%. Dice que no vamos a poder. Es decir, que vamos a tratar de servir a Dios y vamos a fracasar. Te está advirtiendo, si tú ves fracaso en la vida cristiana, no estás pudiendo cumplir con una lectura bíblica diaria, no estás pudiendo cumplir con una oración, orar diariamente y poder participar en una vida de oración constantemente hablando a Dios. No estás teniendo la posibilidad de tener un matrimonio que logra reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces tú te estás dando cuenta de ese fracaso. Y
debes poder conectar los puntos de que es probablemente porque tengo otro Señor en mi vida que no me permite caminar con Dios. Los ídolos no dan pasos, pero cuando estamos con Jesús, nosotros podemos caminar con Él. Me gusta cuando la Biblia menciona a Enoc. Enoc no aparece muchas veces en la Biblia. Y por cierto, a veces la gente le gusta leer, lo menciono solo porque quizás muchos de ustedes han escuchado el libro de Enoc. No pierdan su tiempo con eso. En ninguna parte de la Biblia se nos menciona ese libro. Aparecen cosas muy raras, muy esotéricas. Y a veces en el cristianismo moderno está la necesidad de buscar algo más. Como que no, pero en ese libro aparecen muchas cosas que la Biblia no habla. La Biblia son las palabras inspiradas y preservadas por Dios. Y Dios decidió dejar esas cosas porque es todo lo que necesitamos saber. Entonces no trates de buscar más cosas y enseñanzas externas de hombres que complementan la Biblia pero agregan cosas raras. No es bueno eso. No trates de meterte en cosas así. Bueno, pero cuando la Biblia habla de Enoc, la Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. Y qué bueno sería, ¿no? Eso, que Dios hablara de nuestra vida, al final de nuestra vida, y dijera, por ejemplo, Nelson, él caminó conmigo. Él estaba conmigo cada día, dando paso a paso, y caminando donde yo le quería mostrar, o de Dusan, o de Ani, o de Soledad, que diga eso de nosotros, de Alejandro, de Beo, Tomás, Nathan y tantos otros, no quiero mencionarlos a todos ya, casi menciono a todos. Pero el punto es ese, que Dios podía decir eso de Enoc, él caminó conmigo. Es decir, estas son las palabras de Dios. Dios decidió dejar eso. Él estaba conmigo a diario. De hecho, la Biblia nos dice que él no conoció la muerte porque dice que desapareció porque Dios le llevó. Otra manera de describir nuestro andar en la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu o debemos andar en luz como Él está en la luz. Dios quiere entonces que nosotros caminemos. Como una advertencia final, para ir terminando, si volvemos al Salmo 115 y leemos el versículo 8, dice, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, primero es aquel que hace los ídolos. Es como los ídolos. No puede ver, no puede hablar, no puede caminar, no puede palpar, no puede oler, no puede oír. Y también dice, no solo el que los hace, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, si tú estás teniendo en tu corazón un ídolo, algo que toma el lugar de Dios, no vas a poder ver las cosas que Dios quiere que esté, el camino que Dios quiere que tomes, no vas a poder caminarlo, no vas a poder sentir las cosas que Dios quiere que sientas, no vas a poder escuchar las cosas que Dios quiere que escuches. Entonces es importante que nosotros podamos examinar nuestro corazón y podamos decir, genuinamente, Dios tiene el primer lugar que le corresponde en cada área de mi vida. O si no, o estoy siendo mudo, ciego, sordo, insensible, inmóvil. Nosotros seguimos leyendo en el versículo, porque en el contexto, David estaba notando de que Israel tenía esta tendencia a los ídolos. Y dice en el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Nosotros debemos considerar entonces, ¿a quién debemos acudir entonces? A Dios. Él es el único Dios verdadero. Él no tiene los problemas que describimos de los ídolos. Todo lo contrario. Debemos confiar en Él. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Él puede acudir a nosotros. Y nosotros podemos acudir a Él para que nos ayude. Y podemos acudir a Él para que nos proteja. La solución ahí es confiar en Dios. Que Él tome control y riendas de nuestras vidas. En Romanos 8, el versículo 28, si me puedes acompañar, y el versículo 29, Romanos 8, 28 y 29. Me pasé. Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo está diciendo, si yo genuinamente amo a Dios y he creído en Él, las cosas que suceden en mi vida son para bien. Entonces yo puedo confiar en Él. Y no solo puedo confiar en Él por eso, sino porque puedo confiar en Él, que ya que creí en Él me ha predestinado a ser conforme a su Hijo Jesús. Eso dice el versículo 29. Son razones por las que nosotros podemos confiar en Él y por las cuales no tenemos necesidad de confiar en los ídolos.
no hay algo que tú y yo podamos encontrar en los ídolos que no podamos encontrar de manera más completa y más perfecta y más confiable en Dios. Es decir, sí, quizás los ídolos pueden aparentemente proveernos seguridad, pueden proveernos bueno, dije seguridad, iba a decir tranquilidad, sustento, alegría, placer, pero Dios puede darnos todas esas cosas de manera mucho más verdadera y más plena y sin las consecuencias que vienen y que estudiamos el día de hoy, de depositar nuestra confianza en ellos. Entonces, ¿quién debe tener el primer lugar en nuestro corazón? Dios. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar la enseñanza.